conocida norma ISO 27001, esta vez en su versión 2022. Para ello, el día de hoy nos acompaña John Carrizales, un experto en esta materia. ¿Cómo estás, John? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente. Genial, es bueno tenerte por aquí de nuevo. Entonces, John, el día de hoy te agradecemos tu participación en este nuevo webinar de la comunidad Seguridad Cero y te otorgo el control para que puedas compartirnos tu análisis sobre estos cambios que ha traído la actualización de la norma ISO 27001. Ya estás bajo el control. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bien, buenas noches con todos, ¿cómo están? El día de hoy, como dijo Fernando, vamos a estar viendo los cambios que ha traído, algunas cosas nuevas y otros cambios que tiene la ISO 27001 en su reciente versión, que es del 2022, ¿de acuerdo? Y para eso hemos desarrollado esta agenda el día de hoy. Primero vamos a ver la historia de la norma, cómo es que a lo largo del tiempo ha ido pasando por diferentes versiones la ISO 27001, ¿okay? hasta llegar a la actual. Tenemos también una pequeña agregación que se ha realizado en el capítulo 6, ¿okay? Más que todo es de forma, algo para reforzar específicamente alguna sección de este capítulo, que lo vamos a ver también más adelante. También, al igual que en el capítulo 9, que es la evaluación de desempeño, también se hace una pequeña modificación, ¿ok? Que también es importante mencionarlo. Y sobre todo, la mayor parte de los cambios que se ha visto en esta nueva versión es en el anexo A, en los controles de la norma como tal, ¿ok? Entonces, tenemos aquí dos puntos que vamos a ver ya más adelante, y esto es, digamos, lo que más nos interesa a nosotros, en realidad, porque aquí es donde se van a ver muchos cambios, se va a ver nuevos controles, otros controles que se han fusionado, ¿okay? Y un montón de escenarios más. ¿Okay? Entonces, finalmente tenemos un espacio de preguntas y respuestas, ¿okay? Así que, bien, dicho esto, empecemos con la agenda del día de hoy. Tenemos primero la norma, la historia de la norma ISO 27001, ¿de acuerdo? Esta norma, ¿okay? Ha tenido diferentes actualizaciones a lo largo del tiempo, ¿okay? Sin embargo, el objetivo y el alcance de esta misma norma, que es salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los archivos de información, se ha mantenido a lo largo del tiempo y a lo largo de cada versión, cada año en la que se ha publicado estas versiones, digamos, oficiales de la norma ISO 27001. ¿Okay? Primero tenemos en el año 95, ¿ok? No como la norma ISO que conocemos actualmente, sino como la BS 7799-1, ¿de acuerdo? Nació prematuramente en este año para luego pasar a una actualización de forma, una actualización menor, ¿ok? En el año 98, solamente siguiendo el correlativo del 1 al 2. En el año 2002, ¿de acuerdo? Se mantuvo este correlativo, el guión 1, nada más se le añadió el año en que se publicó esta versión, ¿ok? Y ya en el año 2005 es donde nace como tal la ISO 27001, ¿de acuerdo? Tomando ya como premisas las versiones anteriores de los años que ya hemos mencionado, ¿ok? Entonces ya posteriormente hubo una pequeña actualización en el año 2007, ¿ok? Y finalmente hubo una actualización en el año 2013. Esta es la versión que hemos manejado desde ese año hasta el año actual en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Para que dé lugar en este año, ya hace unas pocas semanas en realidad, salió la nueva versión 2022 de la norma ISO 27001, ¿ok? Entonces, sobre esto es donde nos vamos a basar, donde vamos a implementar los controles, ¿ok? Vamos a implementar los controles de esta norma y de esta versión en particular, ¿de acuerdo? Porque tiene muchas mejoras, tiene muchos cambios y tiene muchas cosas nuevas muy interesantes también para tomar en cuenta, ¿okay?
Bien, eso es un poquito hablar de la historia de la norma. ¿Okay? También tenemos el capítulo 6. ¿Okay? En el capítulo 6, que es la planificación de la norma, ¿de acuerdo? La ISO agrega a nivel de forma, ¿okay? En la sección específica 6.1, que es acciones para tratar los riesgos y oportunidades, ¿okay? Agrega un mayor detalle acerca del cumplimiento y alineación con la norma ISO 31000, que es la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Es decir, profundiza un poco más de lo que es el riesgo inherente, el riesgo tratado, el riesgo residual, la estructura de la norma ISO 31000, entre otras cosas que también agregan la norma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que nos trae de nuevo en este capítulo de la norma, ¿okay? Primero, nos trae un poquito, y citando la ISO 31000, nos trae qué cosa es un riesgo inherente, cómo lo podemos acoplar y enlazar con la ISO 27001, que es de seguridad de la información, ¿de acuerdo? Luego de pasar de un riesgo inherente a un riesgo tratado, ¿de acuerdo? Cómo es que al tomar nuestro riesgo inicial, digámoslo así, poder implementarle controles, aplicarle ciertas medidas de seguridad, nos va a quedar un riesgo tratado, que está siendo tratado con los diferentes controles que vayamos a implementar, ¿ok? Y finalmente, ¿cuál es mi riesgo residual? Una vez que ya implementé, ya apliqué los controles, las diferentes medidas que yo determiné a mi riesgo inherente, me va a quedar un riesgo residual sobre el cual también debería tomar acciones para poder mitigarlos o de repente reducirlos hasta un nivel aceptable, ¿de acuerdo? Dependiendo también de las políticas, lineamientos de cada organización que tenga, ¿okay? En su gobierno. Ok, entonces esta primera parte nos trae también la norma ISO 27001 en este capítulo, y también nos cita, ¿okay? Nos cita la estructura de la norma ISO 31000, ¿de acuerdo? Con esta estructura siguiente. Por ejemplo, tenemos el alcance, contexto, los criterios, ¿okay? Tenemos la evaluación del riesgo como tal, en sus etapas de la identificación, del análisis, de la valoración del riesgo como tal, ¿de acuerdo? Y también tenemos el tratamiento de riesgo. Una vez que ya realicé estas tres etapas que forman parte de mi evaluación de riesgos, establezco un tratamiento, establezco qué controles aplicar. ¿Sabías que los judíos constituyen el 0,2% de la población mundial? Pero incluso con unos pocos judíos, Este capítulo, y también nos cita. ¿Ven la presentación? ¿Ven la presentación? ¿Me confirman? Sí, sí, ingeniero, sí se ve
pero sepáralo, o no sé si lo he parado. Sí, lo he parado justo. Ya, ok. Voy a comenzar el... Cita, ¿ok? Nos cita la estructura de la norma ISO 31000, ¿de acuerdo? Con esta estructura siguiente. Por ejemplo, tenemos el alcance, contexto, los criterios, ¿ok? Tenemos la evaluación del riesgo como tal, en sus etapas de la identificación, del análisis, de la valoración del riesgo como tal, ¿de acuerdo? Y también tenemos el tratamiento de riesgo. Una vez que ya realicé estas 3 etapas que forman parte de mi evaluación de riesgos, establezco un tratamiento, establezco qué controles aplicar hacia este riesgo inherente que estoy identificando y que estoy valorizando, ¿de acuerdo? Asimismo, también se apoya en la comunicación en consulta. Muy importante coordinar las diferentes actividades, los diferentes planes de acción referente a estos riesgos que están dentro de mi alcance, ¿ok? Con las diferentes áreas, con los diferentes responsables que existan para gestionar justamente los riesgos dentro de la organización. Seguimiento y revisión también, muy importante. Una vez que ya identifiqué mi riesgo, ya apliqué los controles debidos, ¿ok? Debo hacer un seguimiento, una revisión, debo monitorear constantemente el riesgo que estoy tratando, ¿de acuerdo? Para que de pronto me sirva como lecciones aprendidas para una posterior situación en la que me encuentre, ¿de acuerdo? Lecciones aprendidas, podemos tomar como referencia también estos riesgos para mostrarlos a la alta gerencia, validar con ellos y relevarles que este riesgo de pronto ha sido muy, muy alto en su impacto, pero que lo hemos sabido tratar, ¿no? ¿Qué pasaría si es que no lo supiéramos tratar? ¿Qué pasaría si es que el riesgo se materializa? Entonces, estos datos en realidad son muy interesantes y de mucho valor para la alta gerencia, para los directorios, ¿de acuerdo? Porque ellos también deberían ser los principales involucrados y preocupados en la gestión de riesgos de la organización, ¿ok? Y también tenemos el registro de informe. Toda actividad, toda operación, todo control que se pueda aplicar a estos riesgos que se vayan a identificar debería ser registrado a través de un informe, a través de un reporte, ¿de acuerdo? Llevar una documentación adecuada también es sinónimo de gestionar adecuadamente los riesgos de mi organización, ¿okay? Si no tengo una documentación, si no tengo un informe, un registro como tal, pues estoy haciendo todas las actividades de manera ad hoc y que no debería ser el caso. Es muy escaso, digamos, las situaciones en las que se presenta este tipo de formas de hacer, pero que no debería ser. Debería ser documentado, adecuadamente informado, publicado, aprobado si es que es necesario, porque estamos hablando ya de un nivel de madurez más alto, si estamos hablando de documentación, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo 6, esto es lo que viene reforzando este punto en especial, ¿de acuerdo? Y que viene a citar algunas cosas de la ISO 31000, ¿de acuerdo? Solamente lo cita, no es que estemos estudiando alguna parte o por completo la ISO 31000, solamente cita estos factores, estos componentes que es muy importante revisarlos, ¿okay? Y relacionarlos con la ISO 27001, ¿de acuerdo? Que es de seguridad de la información. Estas son las escrituras de un apartamento que renta mes a mes. Y mira lo que vamos a hacer con ellas. Bien, pasamos al capítulo 9, ¿okay? Que es la evaluación del desempeño. En este capítulo, ¿de acuerdo? La norma va a modificar solamente a nivel de forma
en la sección 9.3, que es revisión por la dirección, ¿okay? Va a modificar de tal forma que se detalle más el resultado del desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información, que debe considerar la alta dirección en su revisión. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Y lo cito aquí textualmente, ¿no? Estos bullets que nosotros vemos aquí son tal cual de la ISO 27001, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, primero el estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección. Esto debería considerar la alta dirección en su evaluación de desempeño, ¿de acuerdo? También los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Okay? Y aquí viene, digamos, el cambio que se ha hecho. En este tercer bullet, en realidad se ha segregado en dos partes, ¿okay? Para que se tenga un mayor entendimiento de estas características que debería tomar en consideración la alta dirección. Por ejemplo, los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes para el sistema de gestión de seguridad de la información. Debería también tener en cuenta que hay una alta gerencia, un directorio, una posición muy alta en la organización, ¿okay? De acuerdo al sistema de gestión que se está evaluando, ¿okay? Y lo segrega también en este bullet de aquí. Los resultados del desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿okay? deben considerar lo siguiente: no conformidades y acciones correctivas, seguimiento y resultados de las mediciones, resultados de auditoría y el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información. ¿Okay? Entonces, lo segrega en dos partes, de tal manera que quede claro la primera, que es la letra C, y también quede claro que está relacionada así con la anterior, pero que se debe tomar en cuenta aparte. Aparte, estas cuatro consideraciones que van a reflejar el desempeño de mi sistema de gestión de seguridad de la información que estoy implementando o que estoy evaluando en este caso. ¿De acuerdo? Ya posteriormente seguimos con la retroalimentación de las partes interesadas. ¿Okay? Debemos tomar siempre un feedback, una retroalimentación, ya sea de las partes interesadas internas, de las diferentes áreas que participen de esta implementación del sistema de gestión, o de repente de la evaluación al sistema de gestión, o también de los proveedores, de las partes terceras, ¿okay? Hasta de repente de los clientes que nos pueden dar un cierto feedback acerca de esta tarea que es tan importante en la misma organización. ¿Okay? Muy importante para tomarlo en cuenta dentro del capítulo 9, dentro de la evaluación. Ok, el siguiente, por ejemplo, es los resultados de la apreciación de los riesgos y el estado del plan de tratamiento de riesgos. Debemos tomar también estos resultados, ¿no? Muy importante, los riesgos dentro de la seguridad de la información. Y para eso nos podemos apoyar con la ISO 31000, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que todo está relacionado, todo está amarrado, de tal forma que vayamos mejorando cada versión, ¿okay? Cada versión que sale de la ISO 27001, ¿okay? Y de pronto más adelante tomamos como referencia otras normas más, ¿de acuerdo? De la misma familia de la ISO. Y también, por último, que son las oportunidades de mejora continua. Este último bullet es muy importante, en realidad. Sin esto, el trabajo realizado en la implementación, en una evaluación del sistema de gestión, digamos, no tendría frutos a largo o a mediano plazo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros decidimos implementar un sistema de gestión y lo dejamos ahí, ¿no? Terminamos en este año, lo dejamos ahí, o sea, terminamos de implementarlo, ya no quiero saber nada con el sistema de gestión porque ya terminé. Probablemente
y lo más seguro es que en los años posteriores, de aquí a un corto o mediano plazo, existan algunos errores, algunas inconsistencias dentro de mi sistema de gestión que ya implementé. ¿Y por qué? Esto es muy fácil de responder, porque no le estoy dando una mejora continua, no le estoy dando una actualización debida, no le estoy dando un seguimiento debido, ¿de acuerdo? Es muy importante la mejora continua dentro del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿ok? Esto me va a servir como input para una mejora en el próximo año de repente, o si me quiero certificar como organización, obviamente necesito tomar en cuenta la oportunidad de mejora continua. Si recibo un feedback del área de auditoría interna, de repente una tercera persona o una tercera empresa, ¿ok? Respecto a la evaluación del sistema de gestión, estoy mejorando continuamente a través del feedback de ellos, a través de la retroalimentación que ellos puedan darme en base a sus revisiones, en base a sus auditorías o evaluaciones del mismo sistema de gestión, ¿ok? Entonces, en ese sentido, estoy mejorando con el fin de lograr, en este caso, la certificación que yo deseo. ¿Okay? Si en este punto, pues estamos navegando a ciegas, estamos solamente haciendo las cosas por cumplir y ya, ¿no? Y no es la idea es mejorar continuamente. ¿Okay? Bien, también tenemos en el anexo A, ¿okay? Y esta parte ya es un poco más extensa, los controles, los nuevos controles, los cambios en algunos controles, las fusiones que se han visto en cada control, ¿de acuerdo? Me gustaría sobornarte. Me di cuenta que aún no te has... Y también las segregaciones que se han visto en algunos controles también, ¿ok? Cabe resaltar que no se ha eliminado ningún control, ¿ok? Se han fusionado, sí, por lo que puede reducir el número de controles que se tenía en la norma, ¿ok? Y vamos a ver nuevos controles también que incorpora la norma en su más reciente versión, ¿de acuerdo? Entonces, primero, tenemos las secciones de los controles. Dentro de nuestro anexo A, recuerden, nosotros teníamos en la versión 2013 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. ¿Ok? Sin embargo, en esta nueva versión vamos a tener 93 controles. ¿De acuerdo? De los 114 que teníamos antes, vamos a tener ahora 93 controles. ¿De acuerdo? Perdón. Recuerden, no necesariamente esto tiene que ver con de repente la eficacia o de repente la eficiencia de cada control, sino más bien se han fusionado algunos controles por lo que se va a ver reducido el número de controles, la cantidad de controles que nos brinda la norma como tal. ¿Ok? Denme un segundo nada más, por favor. Ya, ahora sí. Como les había mencionado, de los 114 pasamos a 93 controles y de los 35 objetivos de control y los 14 dominios, tenemos 4 secciones de controles. ¿Okay? 4 secciones de controles que se van a dividir en controles organizativos, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. ¿De acuerdo? En los controles organizativos tenemos 37 controles, es la mayor parte aquí que se concentra, de los 4. En controles de personas tenemos 8 controles, 14 controles en la parte física, 34 controles tecnológicos, ¿de acuerdo? Y todos ellos conforman los 93 controles de la norma en su más reciente versión. ¿De acuerdo? Entonces, primero, hemos visto que las agrupaciones han cambiado. Ya no son dominios, ya no son objetivos de control, ahora son secciones de controles
y que tiene cada sección un determinado nombre. ¿De acuerdo? Tenemos la cantidad de controles por cada sección y además considerar que se han fusionado algunos controles de la versión anterior y se han incluido nuevos controles para esta nueva versión de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, pasemos al detalle, pasemos a cuáles han sido los nuevos controles que nos ha traído la norma, cuáles han sido de repente algunos controles que han cambiado dentro de la norma, ¿ok? Y vamos a verlo a continuación. Perdón. Vamos a mostrar ciertos controles que se han fusionado, ¿okay? O se han agregado, cambiantes nuevos a la nueva versión de la ISO 27001. ¿Okay? Y vamos a comenzar con la primera sección, que es controles organizativos. Tenemos en este control de aquí, que es el 5.7, inteligencia de amenazas, es un nuevo control que ha incorporado la norma como tal. ¿Ok? La información, este control, ¿qué quiere decir? Que la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información se recopilará y analizará para generar información sobre amenazas. ¿Okay? Es decir, desarrollar una inteligencia, desarrollar actividades que nos sirvan para responder ante nuestras amenazas latentes, ya sean internas o externas, ¿de acuerdo? Que nos puedan afectar a nosotros como organización. ¿Okay? También tenemos en el 5.17 otro nuevo control que nos trae la norma, que es la información de autenticación. Este control nos quiere decir que la asignación y gestión de la información de autenticación se controlará mediante un proceso de gestión, ¿okay? Incluido el asesoramiento al personal sobre el manejo adecuado de la información de autenticación. Muy importante tener en cuenta la autenticación al momento de gestionar los accesos de la organización. ¿Okay? Debemos tener en cuenta quién se está autenticando, cómo se está autenticando, por dónde se está autenticando la persona o el usuario que está intentando entrar al sistema, o de repente alguna herramienta que sea crítica para nosotros, que esté dentro de nuestro alcance en el sistema de gestión que se va a implementar. ¿Okay? Tenemos también el control 5.23, que es un nuevo control también, que trata de la seguridad de la información para el uso de servicios cloud. Ahora sí se incluye algún control referente a la tecnología en la nube. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir este control? Que los procesos de adquisición, el uso, la gestión y la salida de los servicios en la nube se establecerán de acuerdo con los requisitos de seguridad de la información de las organizaciones. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel servicio que sea a nivel de cloud, a nivel de computación en la nube, debe ser regido y debe ser establecido con los lineamientos, de repente las políticas, los procedimientos formales que tengamos nosotros internamente como organización, o si es que estos servicios cloud también los compartimos con alguna tercera parte, o de repente el servicio cloud nos lo está ofreciendo un proveedor, ¿de acuerdo? También debería regirse bajo estas políticas del proveedor o de esa tercera parte, o inclusive de socios estratégicos que nosotros tengamos con el fin de operar, con el fin de tener nuestras actividades dentro del mercado, hacer uso de nuestras operaciones habituales, ¿de acuerdo? Y también tenemos el 5.30, que es la preparación de las TIC para la continuidad del negocio. ¿Okay? La preparación de las TIC debe planificarse, implementarse, mantenerse y probarse en función de los objetivos de continuidad de negocio y los requisitos de continuidad de las TIC. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya un control referente también a esta pequeña parte de las TIC, ¿no? Que es la tecnología
de información y comunicaciones, ¿ok? Dentro de la continuidad del negocio. Y mezcla estos dos conceptos y que están muy alineados en realidad, que fue bueno mezclarlos y que fue bueno alinearlos en realidad. Entonces ya tenemos nuevos controles en la parte de controles organizativos, ¿de acuerdo? Y también tenemos algunos controles que ya existían, pero que han cambiado, algunos levemente, otros de repente un poco más, los cambios son un poco más notorios, algunos han cambiado de forma, ¿ok? Pero que el objetivo sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Primero, el primer cambio que se identificó es en el control 5.9, que es inventario de información y otros activos asociados, ¿ok? En la anterior versión, los activos asociados a la información y a los recursos para el tratamiento de la información deben estar claramente identificados y debe elaborarse y mantenerse un inventario. Eso es lo que nos decía en la anterior versión, en la versión 2013, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice ahora en esta nueva versión? Básicamente lo mismo, pero más resumido en realidad, ¿no? Se debe desarrollar y mantener un inventario de información y otros activos asociados, incluidos los propietarios. ¿Ok? Entonces, nos resume en realidad este control comparando su versión anterior con la nueva versión que nos trae ahora. Nos resume ya para que sea un poco más entendible, y ese es uno de los objetivos también de la ISO, hacer estos cambios para que se puedan entender mejor hacia el público objetivo que ellos tienen, ¿de acuerdo? Hacer también algunos cambios de forma y correcciones de gramática que se hayan tenido en las versiones anteriores, ¿de acuerdo? También hacen ese tipo de cambios. También, en el 5.10, tenemos un cambio en este control que es el uso aceptable de información y otros activos asociados. En la versión anterior, ¿ok?, nos decía, se deben identificar, documentar e implementar las reglas de uso aceptable de la información y de los activos asociados con los recursos para el tratamiento de la información. Eso es lo que nos decía en la versión anterior. Y ahora que nos dice que se identificarán, documentarán e implementarán reglas para el uso aceptable y procedimiento para el manejo de la información y otros activos asociados. ¿Ok? Entonces, igual, resume un poquito, centra un poco más las ideas para que se puedan entender mejor en esta nueva versión, pero que el objetivo no cambia, el objetivo sigue siendo el mismo respecto a este control, ¿de acuerdo? Y también tenemos el control 5.18, ¿okay?, que son los derechos de acceso. En la versión anterior nos decía, los propietarios de los activos deben revisar los derechos de acceso de usuario a intervalos regulares, ¿ok? Y en la nueva versión nos dice, los derechos de acceso a la información y otros activos asociados se aprovisionarán, revisarán, modificarán y eliminarán de acuerdo con la política y las reglas de control de acceso específicas del tema de la organización. ¿Ok? Entonces, acá, en realidad es al revés. Ya no resume, sino más bien detalla un poco más este control para que sea más entendible, para que hayan más actividades dentro de este control, porque estamos hablando de revisar, modificar, eliminar, ¿ok? Y también considerar las políticas que son importantes referente a la gestión de accesos, referente a un control de accesos que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que tenemos cambios de forma donde nos resume aún más un control, donde nos detalla aún más otro control, donde vemos nuevos controles, ¿ok? Y así lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, aquí, otros controles que han tenido cambios, que es el 5.22, que nos dice el monitoreo, revisión y gestión del cambio en los servicios de los proveedores. ¿Qué nos decía en la versión anterior? Las organizaciones deben controlar, revisar y auditar regularmente la provisión de servicios del proveedor, ¿de acuerdo? Y en la nueva versión nos dice, se deben definir e implementar procesos y procedimientos para gestionar los riesgos,
de seguridad de la información asociados con la cadena de suministro de productos y servicios de las TIC. ¿Okay? Entonces, nos detalla un poquito más acerca de cómo debemos llevar el monitoreo, la revisión, la gestión de los cambios, especialmente y específicamente con los servicios que nos brindan nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Cómo debemos reaccionar en este tipo de control, cómo debemos llevar la información, cómo debemos gestionar los riesgos de seguridad de la información justamente en estos servicios que nos brindan estos proveedores, ¿de acuerdo? También tenemos el control 5.24, que también sufrió un cambio notorio en realidad, que nos habla de la planificación y gestión de incidentes de seguridad de la información. En la versión anterior, este era un objetivo de control, ¿de acuerdo? Que se desglosaba en varios controles. Ahora ha pasado a ser un control, ¿ok? En esta nueva versión, el control nos dice: la organización debe planificar y prepararse para la gestión de incidentes de seguridad de la información, ¿ok? Definiendo, estableciendo y comunicando procesos, roles y responsabilidades de gestión de incidentes de seguridad de la información. Entonces, de todos los controles que tenía este objetivo, en realidad, ha pasado a ser un control más. Y los controles que ya tenía y que ya venía integrado en este objetivo, también se han trasladado a esta nueva versión. No es que han desaparecido, sino se han trasladado en esta nueva versión, y específicamente estamos viendo este cambio, este gran cambio que de un objetivo de control ha pasado a ser un control. Es muy notorio y es muy importante mencionarlo, ¿de acuerdo? Y muy importante sobre todo si es que estamos hablando de incidentes de seguridad de la información. ¿Okay? Y también por último tenemos en esta sección de controles organizativos, la seguridad de la información durante la ruptura. ¿Okay? En la versión anterior también fue un objetivo de control que se desglosó en varios controles. ¿Okay? Y en esta nueva versión es un control que nos dice y nos explica que la organización debe planificar cómo mantener la seguridad de la información en un nivel apropiado durante la interrupción. ¿Ok? Entonces, este control en especial, ¿de acuerdo? Nos habla de la interrupción, de la indisponibilidad del servicio, de la indisponibilidad del sistema, de una herramienta que tengamos dentro del alcance. ¿Okay? Cómo debemos planificar, cómo debemos mantener la seguridad de la información durante la interrupción de estos servicios. ¿Okay? De manera que no afecte a mayor escala nuestras operaciones, nuestras actividades de la organización, ¿okay? que hacemos en el día a día, y de tal forma que sea reducido a un nivel aceptable, que sea considerado esta interrupción en un nivel aceptable, ¿de acuerdo? Entonces, para esta primera sección tenemos estos cambios, esos nuevos controles que hemos visto. Esta es la sección con más cambios y más controles nuevos que tenemos en esta nueva versión, ¿de acuerdo? En la siguiente sección, que es de controles de personas, solamente tenemos un nuevo control. Un nuevo control y que ha nacido a raíz de la pandemia, ¿okay? Que ha nacido, lo digo en el sentido de que se ha visto más aún, se ha hecho notar más con la pandemia, que es el trabajo remoto. ¿Okay? En este control se van a implementar medidas de seguridad cuando el personal esté trabajando de forma remota para proteger los accesos a la información procesada o almacenada fuera de las instalaciones de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de la pandemia, muchos de nosotros trabajamos desde casa para poder cuidarnos, ¿okay? A nivel física, integridad de nosotros mismos. Y asimismo también nos dimos cuenta que muchas organizaciones no tenían la suficiente madurez de poder controlar el acceso, ¿okay? a distintas informaciones que debía tener y debía resguardar para cada usuario, para cada persona
que esté trabajando. ¿Ok? Entonces, este control en específico detalla este aspecto muy importante que hasta el momento algunas organizaciones lo siguen manteniendo este modelo de trabajo remoto. Entonces es muy importante, por ejemplo, considerar la VPN, una VPN sólida, de preferencia con más de un factor de autenticación, más de un factor de acceso, ¿no? Podemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser una clave más una clave de bioseguridad, ¿no? Tu huella digital o de repente el iris del ojo, ¿ok? Entonces tenemos también un token digital más una clave de seguridad, ¿ok? Es lo más recomendable ante este tipo de escenarios de trabajo remoto. Si estamos llevando una laptop, tener encriptado el disco del ordenador móvil, ¿ok? Entonces son medidas de seguridad que nos ayudan en este aspecto, en este control, y especialmente en esta sección de controles de personas. Entonces, en esta sección solamente tenemos este nuevo control, el trabajo remoto. Pasamos a la otra sección, que es controles físicos, ¿de acuerdo? En esta sección tenemos el control nuevo, el 7.10, que es el medio de almacenamiento, ¿ok? Los medios de almacenamiento se van a gestionar a lo largo de su ciclo de vida, de adquisición, del uso, del transporte y eliminación de acuerdo con el esquema de clasificación de la organización y los requisitos de manipulación. ¿Ok? Entonces, en esta nueva versión tenemos para controles físicos este nuevo control. ¿Ok? ¿Cómo se van a gestionar los medios de almacenamiento a lo largo de su ciclo de vida de adquisición? ¿Ok? Si es que nosotros adquirimos medios de almacenamiento, USBs, discos duros, etcétera, ¿cómo vamos a adquirirlos? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Necesitamos un procedimiento formal o no? Claro que sí. ¿Cómo vamos a usarlos? ¿Necesitamos un manual? Claro que sí. ¿Cómo vamos a transportarlos? ¿Cómo vamos a eliminarlos? ¿Ok? De acuerdo sea el caso, de acuerdo aplique, la destrucción de cada medio de almacenamiento debe ser adecuadamente gestionado también, ¿ok? Y esto va a ser acorde con el esquema de clasificación de la misma organización y los requisitos de manipulación. Es decir, aquí es muy importante tener en cuenta las políticas, los procedimientos formales que de por sí debería tener una organización, que de por sí debería la organización preocuparse y verificar, ¿okay? Verificar y asegurarse de que estas políticas, estos procedimientos formales se estén cumpliendo, ¿okay? Dentro de la misma empresa, ¿okay? Para con los medios de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en esta nueva sección, tenemos este nuevo control que son los medios de almacenamiento. ¿Okay? Y pasamos ya a la última sección, la sección 8, que es controles tecnológicos. ¿De acuerdo? En esta sección tenemos nuevos controles, no tenemos cambios, ¿de acuerdo? Los únicos cambios que tenemos es en la primera, que ya vimos cuáles son. En esta nueva sección tenemos nuevos controles y vamos a empezar por el primero, ¿okay? Que son los dispositivos del usuario final. Este es un nuevo control que se ha agregado a la norma y que nos dice que la información almacenada, procesada o accesible a través de los dispositivos de punto final del usuario debe ser protegida, ¿okay? Es un control que debemos tener en cuenta para que nuestros usuarios finales, la información que ellos trabajan, esté protegida, ¿okay? Esté resguardada, esté dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿okay? Otro nuevo control que tenemos es la eliminación de información, ¿de acuerdo? La información almacenada en sistemas de información, dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento se va a eliminar cuando ya no sea necesario, ¿okay? Entonces debemos también tener lineamientos, políticas que nos ayuden, sean la base para la eliminación de la información
y que esta eliminación justamente se desarrolle de la mejor manera posible, ¿okay? De una forma adecuada. También tenemos el 8.11, otro nuevo control, que es el enmascaramiento de datos. ¿Okay? El enmascaramiento de datos se utilizará de acuerdo con la política específica del tema de la organización. ¿Okay? Es decir, necesitamos una política, necesitamos implementar una política para específicamente el enmascaramiento de datos. ¿Okay? Sobre el control de acceso y otras políticas relacionadas con el tema específico, el enmascaramiento, y los requisitos comerciales teniendo en cuenta la legislación aplicable. ¿De acuerdo? Estamos desarrollando esta política de enmascaramiento de datos y necesitamos considerar también las leyes, las regulaciones. Si es que somos una empresa regulada, no sé, que somos un banco de repente, u otra empresa regulada, necesitamos considerar también cuáles son los requisitos que a mí como organización nos pide el regulador, o de repente tenemos una ley, tenemos un reglamento que cumplir para con el gobierno de mi país. ¿Okay? Necesitamos también tener en cuenta esta parte, y esta parte también nos podemos apoyar de algún especialista en estos aspectos, ¿no? Algún abogado respecto a la legislación, de repente alguien especializado en temas comerciales también, ¿de acuerdo? Y tenemos este otro control, un control nuevo, que es la prevención de fuga de datos, ¿de acuerdo? Este control nos habla de las medidas de prevención de fuga de datos se van a aplicar a los sistemas, las redes y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmita información sensible, ¿de acuerdo? Entonces, es un nuevo control, ¿de acuerdo? Pero que se debía tener también en consideración antes, porque este punto es muy importante en realidad, tener mucho cuidado con la fuga de datos, si es que es información y datos sensibles, con mucha más razón todavía, ¿de acuerdo? Debemos tener controles, alineamientos que nos ayuden a proteger los datos, la información como tal, ¿okay? De repente apoyándonos en un DLP, mucho mejor aún, ¿okay? Y por último tenemos estos 4 controles, ¿de acuerdo? Que son parte de esta sección. Okay. Tenemos este control 8.22, que es la segmentación de red, ¿de acuerdo? Este control nos dice que los grupos de servicios de información, los usuarios y los sistemas de información deben estar segregados en las redes de las organizaciones, ¿de acuerdo? Todos estos factores deberían estar segregados en la red de mi organización, o en las redes de mis organizaciones, ¿de acuerdo? Tener los usuarios correctamente segmentados en una parte, los sistemas de información en otra, los grupos de servicios también, ¿okay? De tal manera que se pueda ver y se pueda validar una correcta segmentación. También tenemos el 8.26, que es los requerimientos de seguridad en aplicaciones, ¿ok? En este control tenemos los requisitos de seguridad de la información, deben identificarse, especificarse y aprobarse al desarrollar o adquirir aplicaciones, ¿okay? Específicamente hablamos aquí de las aplicaciones, cómo debemos identificar, cómo debemos aprobar, especificar, ¿okay? Algunas características o algunos requisitos al momento del desarrollo o al momento de adquirir un software enlatado o desarrollar un software in-house dentro de la misma organización, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estos aspectos a considerar? ¿De acuerdo? Tenemos otro control también, que es el 8.27, la arquitectura segura y principios de seguridad para sistemas de información. ¿Ok? En base a ello, se debe establecer, documentar, mantener y aplicar principios para la ingeniería de sistemas seguros en cualquier actividad de desarrollo de sistemas de información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a definir una arquitectura segura?
cuáles van a ser los principios de seguridad para estos sistemas de información. Es lo que debemos tener en cuenta a través de documentación, ¿okay? A través de los principios, ¿de acuerdo?, que debemos considerar, a través de los controles mismos que nos van a ayudar a establecer estos lineamientos, estos principios, ¿okay? Y por último, tenemos el 8.34, que es la protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría. Este es otro nuevo control que se agrega a la norma en esta sección de controles tecnológicos y que nos comenta que las pruebas de auditoría y otras actividades de aseguramiento, ¿okay?, que involucren la evaluación de los sistemas operativos deben planificarse y acordarse entre el probador y la gerencia apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente las revisiones, las auditorías, ¿okay?, las evaluaciones que se realicen en el sistema de gestión, en la organización, deben ser planificadas previamente, ¿okay?, deben ser probadas también, ¿okay?, y deben ejecutarse en su debido tiempo, y esto debe ser acordado y también de información considerable para la gerencia apropiada, las gerencias auditadas de pronto y los probadores, ¿no?, los auditados directos en las operaciones, en las áreas en las cuales se va a realizar la auditoría, la evaluación a realizar. ¿Okay? Entonces, estos son los controles nuevos y los cambios que han habido en el anexo A. ¿Okay? Muy aparte de ello, también considerar que los cambios que se han visto en esta nueva versión, también, como lo mencioné, son de repente de gramática, de correcciones muy puntuales, de pronto de reemplazar algunas letras, algunas palabras que se hayan podido equivocar, ¿okay? Y para ello está esta nueva versión. Ahí está esta nueva versión que corrige estos errores que se han visto y de pronto algunos cambios que también de repente de menor magnitud que también se han aplicado en esta nueva versión. ¿Okay? Centralmente y en resumen son estos cambios y estos nuevos controles que se han visto en esta nueva versión. Ya. Ahora Genial, John. Gracias por la presentación del día de hoy. Tengo unas cuantas preguntas para compartirte. En la línea de lo que nos vas contando, entendemos entonces de que este cambio ha sido un cambio menor, ¿no? Ya, pero yo puse esto porque quiero que veamos la parte de riesgos, que es lo que a mí me interesa ahorita ver y cerrar ese tema. Ahora, ¿ven en pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Chico, ven? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya. Entonces, acá nos hablan de vulnerabilidades que hay que tener en cuenta. Producto Ingeniero, de disculpe, futura. Sí, la pantalla que se está viendo es la de YouTube. ahí. Gracias. Ahora sí, Sí, ingeniero, ahora sí. ya. Entonces, justo habló de que hay que poner 93 controles que ha mejorado en las auditorías que están pidiendo como loco, auditoría de seguridad, de tecnología, están pidiendo como loco de cómo va esa situación. Entonces ahí yo tengo claro y digo, bueno, si existe una vulnerabilidad es porque hay un fallo, un hueco en el diseño, en los programas, y van a tratar de explotarlo.
Todas las empresas ahorita, todas, sin excepción alguna, están los hackers chequeando. Uno de los poderosos que están chequeando es la China. La China tiene un ejército de hackers que están que chequean. Y por otro lado, son las amenazas, que lo define muy claro en la 27000, ¿no? Que puede ser un fraude, un robo, un virus. O por ejemplo, yo detecté, y soy muy minucioso en mi tarjeta de crédito, y yo tenía Rappi, yo no compro Rappi. ¿Y cuánto era? 10 soles, 15 soles, todo. Cuando han sumado 1400 soles, si había bajado mi tarjeta de crédito. Como la tenía yo de una otra manera, eh, la tenía asegurada, me han devuelto inmediatamente, ¿no? A la tarjeta. Entonces el fraude está a la orden del día. La negligencia, los incendios, las lluvias, los terremotos están a la orden del día. Yo no sé qué va a pasar en el Perú cuando hay el terremoto, tan esperado por el silencio sísmico. Mire lo que ha pasado allá a nuestros hermanos de ¿cómo se llama? De donde sea Turquía, el creo. terremoto, Turquía, ¿no? Entonces, yo defino en un gráfico que está acá el manejo de riesgo. Acá. ¿Lo ven? Entonces, acá habló de riesgo residual, inherente, etcétera. Entonces, acuérdense que el activo de información, ese activo de información tiene un valor, hay que protegerlo. Y ese activo está amenazado. Todos los activos de la organización tienen un valor y está amenazado. Y por cada amenaza se va degradando, ¿no? Por la frecuencia que puede darse la amenaza o el impacto que puede sucederse cuando se explota la vulnerabilidad, me genera el riesgo. Y al generar el riesgo es acá donde aplico yo los controles, los 93 controles, esos controles que me dicen, que se llama salvaguarda. Cuando yo aplico un control a un riesgo, ahorita el riesgo definido es riesgo inherente, sin control. Cuando yo ya le aplico el control y si le he bajado el nivel de probabilidad e impacto, se vuelve en riesgo residual. ¿Ok? Entonces, hay otro, este de acá. Con esto explico también los riesgos. Yo tengo los activos y con esos activos, de una u otra manera, yo estoy expuesto a una serie de amenazas. Y esas amenazas se pueden aprovechar por estas vulnerabilidades, por esos huecos, ¿no? Entonces, al aumentar, me va a generar el riesgo. Pero acuérdense que todo activo tiene un valor y todo activo tiene unos requisitos de seguridad que cumplir, normativos, legales, etc. Por tal motivo, yo tengo que poner esa serie de controles, por eso ese video. Esa cantidad de controles me va a permitir disminuir que se probabilice el riesgo, que se dé el riesgo. ¿Ok? Todo esto es lo que está en la semana 6, que es el manejo de riesgo para poder auditar, que está en la presentación, y está la norma, la 2705, que lo tienen que leer. ¿Ok? Pero no quiero dejar de adelantar
un poquito lo que viene la semana, porque la próxima semana ya hay exámenes. Yo les he mandado, bueno, está en el aula virtual, ¿no? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? La La presentación. diapositiva, sí, sí, Ya, diapositiva. ok. Entonces, estoy adelantando un poquito porque yo necesito que lean la 27032 que está en la semana 7 y que va a ser producto de muchas de las preguntas de riesgo, todo en las preguntas que se van a dar y que se van a tomar. Entonces, les mandado la 2732, está en el aula virtual, lo pueden bajar y es bueno que lo lean, ¿no? ¿Qué saco de esto? Saco que de una u otra manera, a ver dónde está, bueno, no está ¿dónde está lo puntero? Acá está. Con la 2732 me va a permitir como auditor poder tener las bases para poder auditar la parte de ciberseguridad, que es el activo digital, ¿no? Este uso de esta norma de ciberseguridad me va a proporcionar siempre una visión general de la ciberseguridad. Como les he comentado, yo tengo que estar chequeando todos los días mis tarjetas. Entonces, acá la seguridad de la información es considerado como si fuera un gran libro. Y los diferentes capítulos, ¿ya? Son de redes, de internet, infraestructura crítica, son como los capítulos de ese libro, ¿ya? Y acá está. Con esto quiero yo dejarlo. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos que la seguridad de información es un gran libro para mí. Hablamos temas inclusive de delito informático, de ciberprotección, que justo va a ser un poquito el taller de esta semana, ¿no? De investigar, de chequear. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la ciberseguridad? Primero yo tengo que entender que tengo que proteger la infraestructura crítica de la información. La tecnología la tengo que proteger de alguna manera. ¿Ok? Entonces tengo que estar protegiendo la infraestructura crítica. De ahí hablamos de seguridad de la red. Cómo de una manera me está afectando, ¿no? La red, o quieren entrar a la red, o se quieren conectar a la red. La seguridad de Internet. Cómo Internet, por los diferentes aspectos que tenemos en página y visitamos, somos propicios a que nos pueda ser atacado o nos estén mirando y escuchando. Ahorita pueden estar escuchándonos a nosotros. Entonces, de ahí viene la seguridad de aplicaciones, que hay toda una cantidad de ISOs. Si no me acuerdo, si no me olvido, es la 32 que las tengo. Pero eso ya lo dicto yo en doctorado y en maestría. Entonces, con la seguridad de las aplicaciones, con la seguridad de las redes, con la seguridad de Internet, con la protección de la infraestructura crítica, todo eso me da la ciberseguridad. Todo eso. Y esta norma, la 2732 que les he mandado en castellano, que está para que lo bajen, de la virtual, ¿no? Habla de cada uno de esos aspectos, inclusive mi PPT. Pero hay otro, ciberprotección, delito informático. Entonces,
que estoy adelantando un poco lo de la semana que viene, y yo lo que quiero es que le den bastante apunte, porque miren, el Banco de la Nación hoy ha hablado conmigo, por ejemplo, y me ha sacado una cita para el próximo jueves. ¿Qué pasa? Por problema de ciberseguridad. Quieren el auditor que lo ayude a auditar, ¿no? Y vamos a ver si concretamos y que les enseñes a los auditores. ¿Y qué voy a hacer? Explicarle la norma, la 32. Es lo que voy a hacer. Y hacer el plan de auditoría cuando hagamos el plan de auditoría, ¿no? De ahí me ha llamado una empresa que da servicio en su plataforma a colegios privados. Tiene la certificación de la ISO 2701, pero tiene 7 observaciones. ¿En qué me voy a basar? En la 2701 y la 2702. O sea, en esos 93 controles. O sea, en esos 4 grupos. Miren cómo me ayudo a esas normas para poder auditar. Conformo mi herramienta, ¿no? Que debería conformar yo una herramienta para sacar. Y creo que la tengo, yo la he hecho. Tengo yo mi herramienta de la 32. Pero primero yo quiero que lean la norma, pero ahora van a investigar en Alicia o en paper o tesis sobre estos temas: delito informático, ciberprotección, seguridad de información no, seguridad de aplicaciones, ciberseguridad, ya saben que es todo este conjunto, protección de infraestructura crítica de la información, seguridad de la red, seguridad de Internet, y es todo un mundo, y todos los autores académicos hablan sobre estos temas. Y está en moda, está en moda. Todos están de una u otra manera en moda. ¿Me he llegado a explicar lo que quiero? ¿Que estoy adelantando? ¿Me he llegado a explicar? Ingeniero, esa investigación la vamos a subir al aula virtual. Claro, lo tienen que subir al ala virtual y tienen que estar preparados para que yo, ¿qué día es hoy? Jueves, ya estén preparados con su PPT, o sea, obviamente terminan el miércoles, lo suben y estén preparados en grupo para explicarme su investigador. Mire, he encontrado en la tesis 2022 de delito informático estos son los principales aspectos. Oye, he encontrado de la ciberprotección esto. Oye, de seguridad de aplicaciones en esta tesis o en este paper, el autor habla de esto, ¿no? No me toquen seguridad de información, que ya está basada en la 2701, en la 22, 2022. Oye, he encontrado en seguridad de Internet, ¿no? Yo me quedé admirado y en YouTube inclusive encontré información, ¿no? De los chinos, de la guerra. No me hacía sombra, no me alarmé, porque la guerra que tiene Rusia con Croacia, creo, ¿no? Con Ucrania, es muy fuerte la guerra cibernética, aparte de la bélica, ¿no? Que se basa en todos estos principios. Entonces, ya estos principios los debemos saber, pero a pie y a derecho, como ingenieros que somos. Porque esos son los servicios que nos van a requerir cualquier organización. Oye, tengo problemas de seguridad. ¿En dónde? En tus sistemas. ¿Qué cojo? Seguridad de aplicaciones. Tengo problemas de que yo doy a internet seguridad de internet. Mis redes, siento que por ahí deben estar penetrando, ingresando. Ya. Oye, mi infraestructura crítica.
Si yo quiero golpearte, ¿dónde te ataco? A tu centro de cómputo, pues. Te destruyo ahí y te destruí como empresa. Si no des cuenta, ¿qué pasó con las Torres Gemelas? Nadie se imaginó. Todos tenían su centro de cómputo al frente de la otra Torre Gemela. Lo mismo que miren las empresas de multimillonarias que estaban ahí. No se puede quemar, puede haber un terremoto, todo lo que tú quieras. ¿Ya? Oye. ¿Y quién iba a pensar que se iba a caer las dos torres? No cao con información perdida. Y ya existía el cloud, ya existía la nube. Entonces, hay una nueva forma de pensar y los investigadores, las tesis, las papers, nos tienen que decir. Y ya tienen que subir su presentación con su paper o su tesis, no mínimo 2022, 21, 20, 19, con 4 años de antigüedad, justo en tiempo de pandemia. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está Ninguna, claro? profe. Ya. Conmigo van a estar, investiguen, porque esta es una universidad del Estado que tiene que quedarse a investigar. Y solo investigan con tesis y paper, tesis y paper. Peor aún que yo soy Renací, y tesis. A mí me hacían leer semanalmente 2 o 3 tesis o paper. Tenía que leerme, para yo recibirme Renací, más de 200. O sea, ¿ok? Listo. Entonces, tienen que leer y tienen que chambear. Y todo está en el material, todo está en el aula virtual, por si acaso, todo el material completito. ¿Ok? Ya, chicos, hagan por favor la investigación. Cuanto mejor lo terminen y lo presenten antes, mejor para ustedes, mejor notas tienen. No repitan, por favor, ¿ah? Ok, chicos, me despido. Cuídense, por favor. Chao. Me pasa la lista, Delen. Me pasa la lista, ¿ya? Yo ingeniero ahí le paso. Ya, gracias, hijo. Chao.